el corticoide baja las defensas y entonces no es conveniente y el antibiótico no va a actuar como debería de actuar. Pero hay una entidad en la cual es necesario colocar corticoides y se llama la insuficiencia suprarrenal relativa. La insuficiencia suprarrenal relativa o crisis suprarrenal se presenta en pacientes que están haciendo shock distributivo o shock séptico. Y estos pacientes que hacen shock séptico, es tanta la infección que hace que el paciente, es tanta la infección que se liberan una cantidad de citoquinas o citoxinas. ¿Por qué? Porque hay un daño multisistémico o multiorgánico a diferencia de la sepsis. La sepsis en el shock séptico es respondedora a volumen. En cambio, el shock séptico, generalmente los pacientes no responden a volumen. Hay dos tipos de situaciones en las cuales el paciente responde a volumen, que es en el shock hipovolémico y en el shock séptico. Pero sobre todo en la sepsis. En el shock séptico, generalmente al paciente se necesita colocar vasopresores y ya vamos a ver por qué. Hay digamos tres entidades en las cuales el paciente en perros y gatos y en todos los animales, ¿no? Pero estamos hablando de lo que nosotros, digamos, los médicos veterinarios de pequeños animales manejamos, en mi caso, en especies silvestres también, que hacen que se produzcan crisis suprarrenales o insuficiencias suprarrenales relativas en el paciente crítico, en el paciente que está haciendo shock séptico. Y son un desequilibrio en el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. La otra, una hipoperfusión de los tejidos. Y la otra, el síndrome Waterhouse. Vamos a hablar de la primera. El desequilibrio en el eje hipotálamo es cuando se libera CRH, hormona estimulante de la corticotropina. Y esta CRH hace que se aumenten los niveles a nivel hipoficiario de ACTH, hormona adenocorticotrópica. Y esta estimula la glándula suprarrenal para que se libere cortisol o corticoides. Pero este cortisol, sabemos que los niveles de cortisol elevados en un paciente hacen que se aumente la presión arterial, hacen que se aumenten los niveles de glucosa. Entonces hay un síndrome de retroalimentación negativa en el organismo y hace que este cortisol estimule de nuevo la CRH a nivel del hipotálamo y se caigan los niveles de cortisol para hacer un mecanismo compensatorio. Esto es lo que pasa en el paciente que hace shock séptico y que no es respondedor a volumen, que le colocamos volumen, le colocamos drogas para la presión arterial y no nos responde. A veces encontramos colegas que colocan inhibidores de enzima convertidora de angiotensina en un paciente que está haciendo una hipertensión. Y resulta que ese inhibidor de enzima convertidora de angiotensina necesita generar una respuesta antihipertensiva y esto no se da en horas, sino que es mientras el paciente se va impregnando de la droga. Entonces es una falla de nosotros cuando colocamos un enalapril o un captopril o un benacepril en un paciente con una respuesta hipertensiva para bajarle la presión arterial. Lo que hay que hacer es bloqueadores de canales de calcio
colocar amlodipino. El amlodipino sí reduce la presión arterial en horas. Entonces esto nos va a ayudar al paciente. Esta disminución del cortisol nos va a crear un hipoadrenocortisolismo y este hipoadrenocortisolismo nos genera una hipotensión en el paciente. ¿Cómo sabemos que un paciente que está siendo shock séptico, que generalmente el paciente está hipotenso, está hipovolémico, tiempo de llenado capilar disminuido, la frecuencia cardíaca por la ley de Laplace, la frecuencia cardíaca tiende a estar elevada, a frecuencias cardíacas elevadas, presiones arteriales bajas, a presiones arteriales elevadas, frecuencias cardíacas bajas? ¿Y cómo sabemos que hay una alteración de la ley de Frank-Starling o de la hidrostática del sistema cardiovascular? Porque colocamos volumen al paciente y no responde, porque estresamos volumen al paciente y no responde, previamente haciendo pruebas de estresamiento de volumen, porque hay pacientes que no son respondedores a volumen, por ejemplo en el shock cardiogénico y en el shock restrictivo no son respondedores a volumen, y el shock séptico ya generalmente no responde a volumen, la sepsis sí. El shock hipovolémico es respondedor a volumen en 40 o 50%, pero cuando el paciente tiene fallas cardiovasculares no es respondedor a volumen. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que este paciente está entrando en una crisis suprarrenal? Entonces colocamos hormona enocorticotrópica o corticotropina. Generalmente el paciente tiene unos niveles de 10 microgramos por decilitro, y al colocar la hormona corticotrópica vamos a obtener niveles de 9 microgramos por decilitro. Entonces aquí nosotros pensamos que el paciente está entrando en una crisis suprarrenal o en una insuficiencia suprarrenal relativa o secundaria. Y entonces lo que hacemos es colocar hidrocortisona. La hidrocortisona es un cortisol exógeno, pero es mucho más potente que el cortisol, y generalmente la dosis es de 1 miligramo por kilo cada 6 horas. En perros grandes, por ejemplo, de 50 a 60 kilos, se pueden colocar hasta 50 miligramos por kilo cada 6 horas endovenoso durante unos 7 a 10 días para sacar el paciente de ese problema o de esa crisis suprarrenal o de esa insuficiencia suprarrenal relativa. ¿Por qué? Porque esto es de vida o muerte en el paciente. Entonces es la única indicación de colocar corticoides en un paciente en el shock séptico. En otro tipo de infecciones no se debe colocar, pero como el paciente entra en un estrés y una liberación de citoquinas o citoxinas proinflamatorias, necesita regularse ese eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Un paciente que está haciendo que tiene un trauma de accidente callejero o tuvo un trauma porque se cayó, lo atropelló un carro, o le pegaron un tiro, la presión intracraneal se eleva. Inmediatamente se liberan una cantidad de sustancias, ¿sí? Se liberan catecolaminas. Estas hacen que el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal se active. Inmediatamente se produzca cortisol. El cortisol hace una retroalimentación negativa, estimula de nuevo el hipotálamo para que no se produzcan más corticoides, y los corticoides bajan, y el cortisol bajo, ese hipoadrenocortisolismo bajaría la presión arterial como mecanismo compensatorio, ¿sí? Y produce bradicardias, inclusive reflejas en el paciente. Hay 3 tipos de insuficiencia suprarrenal, que son primaria, secundaria y terciaria. La primaria es generalmente de tipo autoinmune, hay otras causas, pero generalmente es de tipo autoinmune, y es cuando realmente la glándula suprarrenal está afectada.
La secundaria es cuando el eje hipotálamo, hipofisiario, suprarrenal está alterado como hinchoséptico. Y la tercera es cuando colocamos sus corticoides exógenos y los suspendemos abruptamente, generalmente después de un mes de estarlos colocando, y se crean síndrome por deficiencia del cortisol y se baja el nivel de corticoides. La otra forma de crear una insuficiencia suprarrenal relativa en el paciente es una hipoperfusión. La hipoperfusión nos crea una isquemia tisular y esa isquemia tisular nos lleva a una anoxia del tejido. Y esta anoxia del tejido afecta multiorgánicamente todo el organismo, en especial las glándulas suprarrenales. Inmediatamente bajan los niveles de cortisol y producen hipotensión. Esto en el paciente séptico, conchoséptico. Y la otra es el síndrome de Waterhouse, en donde la coagulación intravascular, donde hay una coagulación intravascular diseminada y hay un secuestro de plaquetas, disminuyen los niveles de plaquetas y entonces hay trastornos en la coagulación en todos los 14 factores de la coagulación, incluyendo hay daños a nivel de la producción de fibrina, de trombina, de tromboplastina, factor 8 que es factor de von Willebrand, por ejemplo, todo está alterado y entonces hay hemorragias en el paciente y hay hemorragias a nivel suprarrenal y esas hemorragias a nivel suprarrenal generan una hipotensión, una hipovolemia, una hipotensión y esto nos lleva a que el paciente haga una crisis suprarrenal relativa. Entonces es la única entidad en donde nosotros como médicos veterinarios debemos de colocar corticoides. Y primero mirar si el paciente responde a volumen o no. Si no responde a volumen, colocar vasopresores. ¿Por qué? Porque los corticoides, ¿de qué se encargan los corticoides producidos por las glándulas suprarrenales? Que quedan en la parte craneal y medial a los riñones. ¿De qué se encargan? De producir corticoides. Los corticoides tienen que ver con el equilibrio homeostático, tienen que ver con el buen desarrollo cardiovascular, renal, metabólico, endocrino y gastrointestinal y en muchas otras funciones. ¿Por qué? Porque estas glándulas suprarrenales no solamente producen corticoides, también producen aldosterona y producen mineral corticoides como la aldosterona. La aldosterona se encarga de retener sodio a nivel renal y se encarga de regular los niveles presionales en el paciente. Y lo otro que producen las glándulas suprarrenales, más de 30 hormonas, la más estudiada son los andrógenos en menor proporción. Entonces todo esto se hace ¿para qué? Para mantener unos niveles presionales de 65 milímetros de mercurio en presión media. La presión media la sacamos, es 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido 3, así sacamos la presión media. En humanos generalmente la presión media está entre 75 y 105 miligramos sobre milímetros de mercurio, perdón. En perros es aproximadamente 82 a 108 la presión media. Y así en cada una de las especies. Y cuando tenemos una presión media, a esta le restamos la presión intracraneal. En humanos es 20 milímetros de mercurio, en perros y gatos va de 7, 8 hasta 12 milímetros de mercurio. Entonces la presión media menos la presión intracraneal nos da la presión de perfusión cerebral. Esa es la reina de las presiones. Esa es la presión, ese es el Everest de las presiones, el pico de las presiones, la que nos dice cómo está el organismo. ¿Y cómo subrogamos la presión intracraneal cuando no tenemos un Doppler transcraneal?
que se coloca a través del agujero magno y en donde miramos velocidades de flujo sistólico y diastólico. Cuando no tenemos un diámetro de la vaina del nervio óptico, cuando no podemos colocar sondas intracerebrales, intraparenquimatosas e intraventriculares en el tercer y cuarto ventrículo, ¿cómo subrogamos la presión arterial? En el paciente que tiene hipertensión, con bradicardias reflejas, que tiene papiledema y que tiene alteración de la conciencia. Entonces, subrogamos de que el paciente tiene la presión intracraneal, la tiene alterada o la tiene bien, ¿sí? Esta presión arterial media menos la presión intracraneal nos da la presión de percusión cerebral, que debe estar entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Si la presión intracerebral está caída, ¿qué debemos de hacer? Colocar vasopresores. Si la presión arterial media está caída y no podemos subrogar la presión intracraneal, debemos de colocar vasopresores. Pero si la presión media o la presión intracerebral están elevadas, o la presión intracraneal, entonces lo que debemos de hacer es colocar el paciente en una posición de 30 grados, levantado unos 30 grados en la camilla de cuidado intensivo para disminuir la presión intracraneal. Eso es lo que debemos de hacer, y colocar las drogas pertinentes, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina que necesitemos, o si necesitamos bajar la presión arterial rápido, un amlodipino, o colocar losartán o telmisartán en el paciente. Y también tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene compromisos hepáticos, entonces no podemos colocar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 1 que se metabolicen a nivel hepático, como enalapril, como benacepril, lisinopril, ramipril, sino colocar un captopril. Y si el paciente tiene compromisos hepáticos y estamos colocando sartanes porque hay refractaria al tratamiento y el paciente presenta tos después de un tiempo, entonces debemos de mirar qué sartanes se metabolizan a nivel hepático y cuáles no, para no ir a causar un daño al paciente. Un saludo para el doctor Michael Povea, que nos está viendo en este momento, un gran cirujano médico veterinario, egresado de las mejores escuelas, estudiado en Inglaterra, en el África. Hace poco me di cuenta que estuvo creo que en Dubái, y está ejerciendo en el Perú, creo, y hace unas grandes cirugías. Hoy tuve la oportunidad de ver una lobectomía bilateral de pulmón con una reparación de una hernia diafragmática o una reparación esofágica, creo que fue. Un saludo para el doctor Michael Povea, que nos está viendo. Entonces, eso es lo que pasa en el paciente conchoséptico, ¿sí? Si no colocamos corticoides cuando no hay respuesta a volumen, cuando no hay respuesta a los antihipertensivos, el paciente se nos va para atrás. ¿Por qué? Por la insuficiencia suprarrenal relativa que se presenta en el paciente conchoséptico. Entonces siempre hay que hacer esto, colegas. ¿Cómo valoramos el paciente si no nos acercamos al paciente crítico? Esto es medicina crítica, colegas. Creo que es suficiente la charla. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, que nos está viendo. Y estamos aquí transmitiendo desde SOVIA, Medicina Veterinaria. Estamos transmitiendo desde COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Estamos tratando un tema muy importante, que es la insuficiencia suprarrenal relativa en el paciente conchoséptico. Los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like y compartan con sus amigos, familiares y colegas para que este video siga llegando a todos ustedes. Los invito para que vean Sala de Emergencias en Facebook, para que vean las páginas de Doctor Chica, COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios,
de la cual soy el fundador, el director científico, y los invito para que vean el grupo Veterinarios Pequeño Corazón. En conjunto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro estamos haciendo estudios sobre la quinta cámara cardíaca, que es el seno coronario con su válvula de Tévesio. Los invito para que vean Veterinarios Pequeño Corazón, en donde estamos haciendo un estudio sobre presión arterial en gatos. El doctor ya hizo un estudio sobre presión arterial en perros, en 441 perros, hace cerca de unos 20 años, y es coautor del libro Enfermedades Cardiovasculares del doctor Carlos Mucha. Un saludo para el doctor Carlos Mucha. Ahí nos está de nuevo acompañando el doctor Michael Povea, un gran cirujano, un reconocimiento para él desde Manizales, Colombia, para un hombre que realmente enaltece la medicina veterinaria y es un verdadero hijo de Simón de Atenas, Demócrito, Asclepio, Esculapio, Igea, Platón, Hipócrates, Joseph Lister, Galeno, Queirón, entre otros. Palacapia es el primer médico veterinario que nos reporta la historia. Jorge Cuellar, el primer médico veterinario en Colombia. Entonces, y el doctor Michael Povea, un gran cirujano veterinario. Lo admiro mucho, la verdad. Le pedí inclusive el favor de que si podía colocar los videos en sala de emergencias y me dijo que no había ningún problema. Algunos colegas, el doctor Juan Diego Asensios, cardiólogo veterinario peruano, también me dijo que no tenía ningún problema. El doctor Javier Paoloni también, cardiólogo argentino, y el doctor Sergio Sánchez, cardiólogo argentino, también sin ningún problema para ellos. Y es una forma de que entre todos nos estemos colaborando y nos ayudemos. Y también estamos estudiando sobre la mucopolisacaridosis, las enfermedades lisosomales y las glucoesfingolipidosis y las glucogenosis, en el cual hay unos trastornos enzimáticos a nivel lisosomal y a nivel citoplasmático. Casi todas son lisosomales. Todas las mucopolisacaridosis son enfermedades lisosomales, de depósito lisosomal. En las glucoesfingolipidosis está la enfermedad de Fabry y en las glucogenosis está la enfermedad de Pompe. De resto, todas son enfermedades citoplasmáticas. ¿Y con qué fin? Con el fin de que nos acerquemos al paciente que nos está haciendo como marcadores bioquímicos tempranos, el paciente que nos va a hacer hipertrofias cardíacas, hipertrofias ventriculares en gatos, que es muy común, cardiomiopatías hipertróficas restrictivas, y en perros que nos van a hacer endocardiosis de válvula mitral. Entonces, hemos visto que en las enfermedades raras o huérfanas, ese desequilibrio enzimático que se presenta en el organismo, porque la cantidad de genes no concuerda con la cantidad de proteínas y por eso tantas enfermedades. Entonces se van acumulando a nivel, en las mucopolisacaridosis se van acumulando glucosaminoglucuranos o glucosaminoglicanos a nivel del lisosoma y esto hace que se presenten en las endocardiosis. Los productos no metabolizados de algunas enzimas como la hidroxilasa alfa-glucosilasa también hace que en la enfermedad de Fabry y en otras enfermedades hacen de que el paciente tenga cardiomiopatías hipertróficas. Entonces, si logramos colocar en estos pacientes y detectar que esta es la causa de estos problemas en perros y gatos y colocar reemplazadores enzimáticos en ellos, podemos llegar a ayudarle mucho a los pacientes y no esperar a que nos lleguen ya con la patología y ya prácticamente el tratamiento es un tratamiento sintomático paliativo y el paciente se nos va para atrás. No siendo más, me despido de todos ustedes. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Un saludo para todos, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo quite.
y saben que a diario tenemos temas como estos. Y de Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Al fondo podemos ver a Murá, que es uno de mis gatos del consultorio, al igual Reza y al igual Cristal. Hasta pronto y que estén bien, chao.